Hablemos de la igualdad sustantiva. El hablar de igualdad de género parte de reconocer que históricamente las mujeres hemos sido discriminadas en múltiples ámbitos de la vida. Es así que surge la necesidad de llevar a cabo acciones que eliminen esta desigualdad histórica, que se acorten las brechas entre hombres y mujeres, para sentar las bases de una igualdad de género efectiva. Y en este aspecto también hay que tomar en cuenta que puede agravarse dicha desigualdad en función de la edad, de la pertenencia étnica, de la orientación sexual, del nivel socioeconómico, etcétera, entre otros. Pero ¿cuándo comenzaron a cambiar las cosas? ¿Cuándo empezó a verse un cambio en el mundo? Pues bueno, vámonos un poquito a la historia. Resulta que en junio de 1945, en la Carta de las Naciones Unidas, se promulga que la discriminación en función de sexo de las personas queda prohibida, quedando sustentado el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Más adelante, en la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que sus siglas son en inglés, la CEDAW, en 1979 promulga la eliminación de la discriminación contra las mujeres y así asegurando la igualdad entre hombres y mujeres, donde 188 estados la ratifican. ¿Qué implica para la CEDAW la discriminación contra la mujer? Bueno, para la CEDAW implica que es la distinción, exclusión, restricción basada en el sexo y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Las naciones incluidas que se comprometieron decidieron hacer lo siguiente. Primero, cambiar sus constituciones políticas para asegurarse que se practique realmente la no discriminación, adoptar todas las medidas necesarias con sus respectivas sanciones para quienes las incumplan, establecer protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una base de igualdad con los derechos de los hombres y garantizar su protección efectiva. Y las instituciones tienen la obligación de actuar cuando se incurra en una violación en toda práctica, ¿sí? Una violación de ejecutar la discriminación. Ante esta situación y ante lo que está sucediendo actualmente en México sabemos que ya contamos con un sustento legislativo bastante amplio en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Pero, ¿a qué barrera nos hemos venido enfrentando actualmente para que se dé ese goce tan anhelado de la igualdad entre hombres y mujeres y garantizar su protección efectiva a la mujer? Pues yo personalmente pienso que necesitamos un cambio de pensamiento, un cambio de patrón de pensamiento en nuestra sociedad. Y debemos empezar por la familia, que es nuestro primer grupo social, que es por donde nos empezamos a desarrollar, por donde nacemos y donde terminamos el final de nuestras vidas generalmente. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo vamos a empezarlo por la familia? Pues quitando las distinciones en el trato desigual entre esposo y esposa, hijo, hija, hermano y hermana.
porque tanto hijos como hijas, esposos, esposas, hermanos y hermanas deben tener la obligación de acatar por igual las tareas del hogar, la limpieza del hogar, la preparación de alimentos. Ambos tienen las mismas oportunidades de estudio, de empleo, de diversión, de posesión de objetos y de economía. Ambos tienen la misma capacidad de elegir qué quieren estudiar o a qué se quieren dedicar el resto de sus días. Por lo tanto, las leyes a favor de la igualdad sustantiva considero yo que deben de inculcarse en la base de la sociedad. Primeramente en la base de la sociedad, que es la familia. Y luego proseguir con la escuela, el trabajo, las oficinas, las instituciones públicas, privadas, etc. En todos los ámbitos de la vida donde nos desarrollemos. Y creo que se deben implementar constantes campañas de concientización sobre este tema para que vaya quedando en la conciencia de las personas a lo largo de su vida, porque considero que son como semillas que se siembran en época de sequía y crecen y florecen en época de lluvia. Y bueno, hay que tomar en cuenta también la influencia de los medios masivos de comunicación, las noticias, el internet, donde se promueve mucho el divulgar las noticias de violencia, de asesinatos de mujeres, contra niños, los grupos organizados del crimen. Todo eso pues ejerce un patrón de reforzamiento conductual en las personas que provoca que la violencia se siga generando. Si disminuyéramos, considero yo, la divulgación tan amplia y extensa de las noticias de violencia, seguramente los índices de violencia contra las mujeres o esas situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres irán disminuyendo, seguramente. Bueno, termino mi aporte aquí, profesor. Espero haber cumplido correctamente con la tarea. Me despido y muchas gracias.